Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a otro video nuevo de Warzone Mobile en el día de hoy. Primero que nada te recomiendo que te hayas visto el nuevo video que he subido, ahí traemos completamente todo lo de la nueva actualización de Warzone Mobile. Llegará el 29 de mayo, ya para que lo sepas. Vamos a hablar de algo muy importante sobre esta actualización, lo que va a traer. Quería hacer un video pues aparte y vamos a hablar a detalle de esto, que es creo lo más importante que hemos pedido muchos. Y actualmente pues creo que es lo prioritario antes del 120 de FOB. Ok. Como ustedes saben, en el tema de opción de gráficos, nosotros no podemos tocar nada. No podemos solventar nada. Tampoco podemos elegir qué descargar o qué no descargar. Y en el apartado donde dice descarga, lo único que podemos seleccionar qué descargar al día de hoy es básicamente, como pueden visualizar a detalle, más que todo son los idiomas. O sea, nada fuera de lo común. O sea, lo típico. Ustedes se lo saben. En fin, ¿qué es lo que pasa? Hay algo muy importante que hay que hablar y es sobre esto. Mejorar Warzone Mobile es siempre un enfoque central, por lo que hay un vistazo rápido a algo de lo que puede esperar en la próxima semana en la nueva actualización, 29 de mayo. Primera versión de capacidad de descarga opcionales, que básicamente ya te voy a enseñar a qué se refiere, y mejoras de sombreados y eficiencia de transmisión, correcciones de estabilidad y rendimiento. Además, la temporada 4 incluye todo completamente como modos de juego, eventos semanales y contenido para explorar. Ok, ya sé, te da igual lo que es actualmente, los modos de juego, el evento y demás, porque a ti lo que te importa es que primeramente el juego lo optimice. Te voy a dar buenas noticias, porque esto es muy bueno. Ok, vámonos rápidamente a su padre. Actualmente nos vamos a ir al padre oficial completamente del Warzone Mobile. Que gracias a él, pues existe Warzone Mobile, las cosas como son. Ok, vámonos al Codecito Mobile. Estamos en el Code Mobile, estoy en mi cuenta secundaria. Bueno, en fin. Nos vamos en el apartado de descarga y esto es lo que mucha gente ha pedido, pero para Warzone Mobile. Descargar los recursos HD, descargar los mapas a tu gusto, descargar los operadores, todo esto tú tienes la prioridad de descargar como gustes el juego. O sea, en dado caso tú quieres descargar completamente el juego a tu gusto, si en caso dado tienes el espacio o quieres hacerlo. No como pasa actualmente en nuestro queridísimo Warzone Mobile, que lo tenemos por acá. Y me va a decir, Destro, ¿qué pasa con el Warzone Mobile? Sencillo. Como ustedes saben, tenemos en Warzone Mobile algo que se llama streaming. Siempre está activo. No tener descargado completamente 100% juego. Mira, me voy con la skin de Gus. Siempre va a aparecerlo del streaming. Siempre. Esto trae problemas tanto a nivel de base de datos, jugar con datos obviamente, y también jugar con tu Wi-Fi. Da muchos problemas y hace que el dispositivo esté descargando constantemente a cada rato los archivos del juego, y también esto afecte tanto el rendimiento del dispositivo como incluso del propio hardware del mismo juego, también el mismo dispositivo. Siempre hay streaming, nunca están descargados completamente los archivos del juego. Yo me meto un skin con mobile y no tengo que pre-recargar shaders porque ya están cargados todos los shaders desde que yo empiezo a descargar todo, y si quiero descargar las propias texturas HD. Es lo que te digo. Estamos aquí con una skin de Black Cell de Dokaevi. En dado caso, si yo tuviera descargado completamente todo el juego, como me dice el propio Warzone Mobile, no debería de aparecer el streaming, porque esto se va a tardar un buen rato. Y aún así, teniendo internet bueno o incluso internet malo, podría tardar más. Y si tenés datos, esto te va a drenar muchísimo el sistema de datos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con lo que han dicho actualmente acá? Que vamos a empezar con las primeras versiones de capacidad de descarga opcionales. O sea, que tú quieras descargar el juego a tu gusto. Y me parece perfecto. Me vale que pese 30, 40 gigas. Quiero tener el juego descargado sin necesidad de este problema. Porque este problema afecta tanto al multijugador como al Battle Royale y el resurgimiento. Porque sí, estás descargando archivo mientras estás jugando. Y esto afecta el rendimiento tanto a nivel de FPS, y también no solo sucede en las skins de operadores, también en las skins de propio armas en su totalidad. Como seguíamos comentando, esto no solo afecta tanto los mapas, los operadores, también las armas, porque aunque no lo crean, las armas también tienen este sistema de stream, y sí, también afecta en el nivel del sistema de camuflaje. Entiendo de que Warzone Mobile tenga más de 500 tipos de camuflaje, más de 200 armas, bueno, van a ser 200, casi van a llegar a las 200, pero es lo que te digo, actualmente estamos pasando por algo muy importante. En fin, también hay que destacar de que la Val 27 y el Morse por fin ya van a estar dentro del juego ya con esta actualización, según lo que han comentado ellos, tanto en su Discord como actualmente pues en redes sociales considerablemente hablando.
Y mucha gente me ha preguntado que qué pasará con Warzone Mobile. Bueno, lo siguen trabajando. Para la gente que pensaba que no lo siguen trabajando, sí, lo siguen trabajando. No lo van a cerrar, parece, de momento. Y pues está muy bien. A nivel de contenido, a nivel de todo lo que hemos visualizado, me parece perfecto. Pero bueno, como lo dije, lo más importante es lo del sistema de la optimización de rendimiento del juego, que espero que se note considerablemente, porque sí, van a quitar completamente en detalle. Una de las primeras cosas que van a hacer es ir quitando poco a poco el streaming, ir seleccionando lo que uno quiera descargar. Esto viene bien, porque esto puede que optimice el juego, mejore su rendimiento y haga un enfoque muy bueno. Como dije, yo prefiero ya que el juego lo podamos descargar, porque el streaming no existía ni en las alfas ni en las betas. El streaming lo metieron básicamente con su lanzamiento, por así decirlo, con betas previas. Y creo que creo que ha sido el error más grave que ha tenido, porque se nota muchísimo el problema que tiene actualmente el juego con el tema del streaming. Además de que obviamente el juego ha sufrido muchos problemas, demasiados problemas diría yo, y efectivamente ha habido muchas cosas feas actualmente a lo largo del propio Warzone Mobile. En fin, es considerablemente lo que está pasando el día de hoy, sabemos todo lo que está sucediendo, pero bueno, me alegra mucho de que metan nuevo mapa multijugador, esperemos los nuevos eventos considerables para Verdansk y Revit, me parece perfecto, seguiremos viendo qué pueden traer, qué no, obviamente miraremos en poca resolución o poco detalle actualmente de lo que puede traer actualmente Warzone Mobile relativamente hablando, y pues se vienen cositas porque lo importante es que tengamos fe, al fin y al cabo, en fin. Veremos qué pasa, tal vez no lo retrasen ni nada por el estilo. Esto es lo más importante y lo más redundante, que es lo que puedo decir. Que pues como ellos lo han comentado, tanto en Reddit y en Discord, pues lo que quieren hacer es ir mejorando el juego. Relativamente hablando sobre su rendimiento, optimización, tasa de cuadros por segundo, el FOV, la capacidad de campo de visión visual, la carga de textura, mejorar la renderización completamente del software del juego y demás. Así que pues básicamente todo ha estado mediáticamente controlado hasta cierto punto. ¿Estamos de acuerdo en ello? En fin, bueno, haciendo énfasis en ello y que ustedes están al pendiente de todo, como siempre, pues ya veremos qué pasa actualmente. Como dije, el 29 de mayo tendremos esta actualización, posiblemente traigamos todo a detalle, veremos qué pasa. La verdad, como siempre, voy a estar trayendo completamente todo el contenido. Me parece que Warzone Mobile, si lo sigue trabajando, pueda que llegue a un punto en el que digan, bueno, al menos ya lo puede jugar la mayoría de la gente. Esperemos de que así sea de buena manera y haciendo pues foco completamente lo que está pasando con Warzone Mobile. En fin, lo de las ruletas ya ni lo quiero ni hablar. O sea, al final de cabo, pues ya sé que siempre van a meter mínimo 4 ruletas siempre en tema de eventos. Para mí no es lo importante. Lo de que metan contenido y metan eventos así gratuitos, tienda de evento, pues lo hacían en la alfa, lo hacían en la beta. Lo hacen ahorita completamente en la global. Está bien porque es contenido para la gente que sí puede jugar bien. Para la gente que pues no puede jugar aún al 100%, pues es cagada porque se lo van a perder. Pero ni modo, tenés que tratar de llevar a toda la gente posible, a los que ya les va bien el juego como a los que les va mal el juego. Lo importante ahí sería optimizar hasta cierto punto el juego. Como he dicho, pues esta es la promesa actualmente de Warzone Mobile con la actualización correspondiente que estaría llegando el día 29 de mayo, para que lo sepas. En fin, muchas gracias por el apoyo, nos veremos en un próximo video del canal, claro que sí.